¿Por qué Dios decidió reiniciar la humanidad? ¿Quiénes eran los enigmáticos Nefilim y a dónde fueron realmente? ¿Qué conocimientos prohibidos llevaron a la destrucción de una civilización entera? ¿Te has preguntado cómo fue posible construir las pirámides? ¿Y si te dijera que estas hazañas pueden ser solo la punta del iceberg de una civilización antediluviana avanzada? Un mundo de tecnología perdida, conocimiento prohibido y secretos enterrados bajo milenios de barro y misterio. Al principio de todo, Dios creó un lugar perfecto llamado Edén. Imagina un jardín más hermoso que cualquier cosa que hayamos visto, donde la naturaleza estaba en perfecta armonía. En este paraíso, Adán y Eva vivían en total paz, sin conocer dolor, enfermedad ni muerte. Podían pasear y conversar con Dios como si Él fuera un amigo cercano. El aire era puro, el agua cristalina, y todas las plantas y animales vivían en perfecto equilibrio. Adán y Eva tenían una misión especial: cuidar de este maravilloso jardín. Conocían cada planta, cada animal, y le dieron nombre a todas las criaturas. Imagina poder entender el lenguaje de los pájaros o conversar con los animales. Su conexión con la naturaleza era profunda e íntima. En Edén no había necesidad de trabajar duro para sobrevivir. La tierra producía alimento en abundancia, y Adán y Eva podían disfrutar de todos los frutos, excepto de uno solo. Esta prohibición no era una prueba cruel, sino una oportunidad para que ejercieran su libre albedrío y demostraran amor y obediencia a Dios. El tiempo en el Edén debía transcurrir de forma diferente. Sin la presión del envejecimiento o la muerte, Adán y Eva podían explorar, aprender y crecer sin prisa. Cada día traía nuevos descubrimientos y alegrías. La creatividad y la curiosidad florecían en un ambiente de total libertad y seguridad. En este mundo perfecto no había miedo, vergüenza ni conflicto. Adán y Eva vivían en armonía entre ellos y con toda la creación. Su relación era pura y sin complicaciones, basada en el verdadero amor y la confianza mutua. Este era el plan original de Dios para la humanidad: una vida de plenitud, propósito y comunión perfecta con el Creador. La caída, el momento que cambió todo. Todo cambió en un solo momento de elección. La serpiente, el animal más astuto, abordó a Eva con una pregunta aparentemente inocente. ¿Es cierto que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Esta pregunta plantó la semilla de la duda en el corazón de Eva. La conversación entre Eva y la serpiente fue el primer debate filosófico de la historia. La serpiente cuestionó la bondad de Dios, sugiriendo que Él estaba privando a Eva de algo valioso. «No morirán», dijo la serpiente. «Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Eva miró el fruto con nuevos ojos. Parecía tan bueno, tan sabroso, tan deseable. La promesa de sabiduría y poder era irresistible. Con un gesto que resonaría a lo largo de los siglos, tomó el fruto y lo comió. Luego, se lo ofreció a Adán, quien también comió. En ese instante, algo fundamental cambió en el universo. Los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero no de la forma que esperaban. Por primera vez, sintieron vergüenza de su desnudez. El miedo entró en sus corazones cuando oyeron a Dios caminando en el jardín. En lugar de correr hacia Él con alegría, se escondieron. El enfrentamiento con Dios fue doloroso. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. La perfecta armonía del Edén se rompió. Las consecuencias del pecado fueron severas: expulsión del jardín, trabajo arduo, dolor en el parto, conflicto entre el hombre y la mujer, y finalmente, la muerte. Pero incluso en este oscuro momento, Dios mostró misericordia. Hizo ropas de piel para cubrir a Adán y Eva, el primer sacrificio en la historia. Y prometió: un día, el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa de redención sería el hilo de esperanza que atravesaría toda la historia humana. El mundo post-Edén, una nueva realidad. Fuera del Edén, Adán y Eva enfrentaron un mundo muy diferente. La tierra, antes generosa, ahora producía espinas y malas hierbas.
Adán tenía que trabajar duro para cultivar alimento con el sudor de su frente. Eva experimentaría dolor al dar a luz a sus hijos. La muerte, antes desconocida, se convirtió en una realidad ineludible. Pero no todo estaba perdido. Aunque expulsados del paraíso, Adán y Eva todavía mantenían una conexión con Dios. Enseñaron a sus hijos sobre el Creador y la promesa de redención. La vida era difícil, pero había esperanza. El mundo fuera del Edén era vasto y desconocido. Adán y Eva, y luego sus hijos, tuvieron que aprender a sobrevivir en este nuevo entorno. Desarrollaron habilidades de agricultura, caza y construcción. Cada día traía nuevos desafíos y descubrimientos. La naturaleza, antes completamente dócil, ahora presentaba peligros. Animales que antes eran mansos podían volverse una amenaza. El clima, antes siempre perfecto, ahora era impredecible. Adán y Eva tuvieron que aprender a protegerse de los elementos y los depredadores. Pero también había belleza y maravilla en este nuevo mundo. Las estaciones, el amanecer y el atardecer, las estrellas en el cielo nocturno, todo era nuevo y fascinante. Adán y Eva y las generaciones que siguieron aprendieron a apreciar la belleza de la creación, incluso en su forma caída. Las primeras familias, Caín y Abel. Adán y Eva tuvieron su primer hijo, Caín. Imagina su emoción al sostener a un bebé por primera vez. Eva exclamó: «Con la ayuda del Señor he tenido un hombre». Después vino Abel, su segundo hijo. Los primeros hermanos de la historia humana crecieron juntos, aprendiendo sobre el mundo y sobre Dios de sus padres. Caín se convirtió en agricultor, trabajando la tierra como su padre le había enseñado. Abel, por su parte, se convirtió en pastor de ovejas. Ambos hermanos aprendieron la importancia de ofrecer sacrificios a Dios, una práctica que apuntaba a la futura redención prometida. Un día, los hermanos trajeron sus ofrendas. Caín ofreció frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció las mejores ovejas de su rebaño. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. No era cuestión del tipo de ofrenda, sino de la actitud del corazón. Caín se enfureció. Los celos y la envidia comenzaron a corroer su corazón. Dios le habló, advirtiéndole del peligro del pecado que estaba a la puerta. Pero Caín no escuchó. En un momento de ira, atacó a su hermano Abel y lo mató. Fue el primer asesinato en la historia humana. Cuando Dios confrontó a Caín preguntando dónde estaba Abel, Caín respondió con la famosa frase: «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Esta respuesta reveló cuán endurecido por el pecado estaba el corazón de Caín. El castigo fue severo. Caín fue condenado a ser un fugitivo y errante en la tierra. Pero incluso en este juicio vemos la misericordia de Dios. Puso una marca en Caín para protegerlo de la venganza. Caín partió hacia la tierra de Nod, al este del Edén, donde construyó una ciudad y tuvo hijos. Así comenzó la línea de Caín, que se desarrollaría en paralelo a la de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva para reemplazar a Abel. La línea de Set, manteniendo la fe. Después de la trágica pérdida de Abel y la partida de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva dijo: «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató». Con Set comenzó una nueva línea, una que invocaba el nombre del Señor. La genealogía de Set nos muestra una línea de hombres que mantuvieron su fe en Dios. Enós, hijo de Set, Kenán, Mahalalel, Jared. Cada uno de estos nombres representa generaciones que transmitieron el conocimiento de Dios y la promesa de redención. Un nombre que destaca en esta línea es Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Imagina a una persona tan cercana a Dios que su comunión era como un paseo diario. Enoc vivió 365 años y luego, misteriosamente, desapareció porque Dios se lo llevó. Esta es la primera mención en la Biblia de alguien que no experimentó la muerte física. El hijo de Enoc, Matusalén, es famoso por ser el hombre que más tiempo vivió en la historia bíblica, 969 años. Imagina la sabiduría y experiencia acumuladas en casi un milenio de vida. Matusalén
Debe haber sido una fuente increíble de conocimiento e historia para su familia y comunidad. El último nombre en esta genealogía antes de Noé es Lamec. Cuando nació su hijo, lo llamó Noé, diciendo: «Este nos consolará en nuestro trabajo y en el dolor de nuestras manos, causado por la tierra que el Señor ha maldecido». Este nombre profético apuntaba al papel crucial que Noé desempeñaría en la historia de la humanidad. La línea de Set nos muestra cómo la fe en Dios se preservó a través de las generaciones, incluso en un mundo cada vez más corrupto. Estos hombres mantuvieron viva la promesa de redención, transmitiendo el conocimiento de Dios y sus leyes. Fueron como una luz brillante en la creciente oscuridad del mundo antediluviano. Longevidad extraordinaria, vidas de casi 1 milenio. Una de las características más intrigantes del mundo antediluviano era la extraordinaria longevidad de los seres humanos. Adán vivió 930 años. Su descendiente, Matusalén, alcanzó la increíble edad de 969 años. Imagina vivir casi 1 milenio. Esta longevidad tenía profundas implicaciones para la sociedad antediluviana. Piensa en la acumulación de conocimiento y experiencia que una persona podría adquirir en cientos de años. Un solo individuo podría ver el desarrollo de varias generaciones, siguiendo los cambios y avances a lo largo de siglos. La transmisión del conocimiento sería mucho más directa. Adán, por ejemplo, podría haber conocido personalmente a muchas generaciones de sus descendientes. Podría haber contado la historia de la creación y la caída a sus bisnietos, tataranietos y más allá. No había necesidad de libros de historia. La historia viva caminaba entre ellos. Esta longevidad también permitía un desarrollo tecnológico y cultural acelerado. Una persona podría pasar siglos perfeccionando una habilidad o explorando un campo del conocimiento. Imagina a un artesano con 500 años de experiencia o a un músico que tuvo medio milenio para perfeccionar su arte. Las relaciones familiares también serían muy diferentes. Varias generaciones coexistirían simultáneamente. Un niño podría conocer no solo a sus abuelos, sino a sus tatarabuelos y más allá. Las familias serían unidades mucho más grandes y complejas que las que conocemos hoy. Sin embargo, esta longevidad también tenía su lado negativo. Si una persona elegía el camino del mal, tendría siglos para perfeccionar sus malas inclinaciones e influir negativamente en muchas generaciones. Esto podría explicar por qué la maldad se propagó tan rápidamente en el mundo antediluviano. La cuestión de por qué las personas vivían tanto tiempo en esa época es objeto de mucha especulación. Algunos sugieren que el entorno prediluviano era muy diferente, tal vez con niveles más altos de oxígeno o menos radiación cósmica. Otros proponen que los efectos genéticos del pecado aún no se habían acumulado completamente. Cualquiera que sea la razón, esta extraordinaria longevidad hacía del mundo antediluviano un lugar muy diferente al que conocemos hoy. Era un mundo donde el pasado siempre estaba presente, donde la sabiduría de los siglos caminaba junto a las nuevas generaciones. Un mundo de posibilidades y peligros únicos. El desarrollo de la civilización, las primeras ciudades y tecnologías. Incluso fuera del Edén, la humanidad no permaneció estancada. El libro de Génesis nos da fascinantes vislumbres del desarrollo de la civilización antediluviana. Caín, después de ser expulsado de la presencia de Dios, construyó la primera ciudad mencionada en la Biblia, llamándola Enoc, en honor a su hijo. Imagina esta primera ciudad. Probablemente comenzó como un pequeño asentamiento, creciendo a lo largo de décadas y siglos. Con la longevidad de las personas en esa época, Caín podría haber visto su ciudad crecer durante cientos de años, tal vez convirtiéndose en una metrópoli impresionante. La Biblia menciona a algunos de los primeros pioneros en diferentes campos. Jabal, un descendiente de Caín, es descrito como el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Puede haber sido el primero en desarrollar técnicas avanzadas de pastoreo y crear viviendas móviles, revolucionando el estilo de vida nómada. Su hermano Jubal es mencionado como el padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Aquí vemos el nacimiento de la música como un arte formal. Imagina los primeros instrumentos siendo creados, las primeras melodías siendo compuestas. La música, que hoy es tan fundamental para nuestra cultura, tuvo su inicio en aquellos tiempos remotos. Otro hermano, Tubal-Caín, es descrito como forjador de toda clase de herramientas de bronce y hierro. Esta es una revelación sorprendente, ya que sugiere que la metalurgia ya estaba bastante avanzada en el mundo prediluviano. La capacidad de trabajar con metales generalmente se asocia con civilizaciones mucho más recientes, pero aquí vemos que esta tecnología ya existía en los albores de la humanidad. Estas breves menciones nos dan una idea de una sociedad en rápido desarrollo. Con personas viviendo cientos de años, el progreso tecnológico podría haber sido mucho más rápido de lo que imaginamos. Un inventor podría haber pasado siglos perfeccionando sus creaciones. Las ciudades probablemente crecieron en tamaño y complejidad. Sin las limitaciones de tiempo que tenemos hoy, la arquitectura podría haber alcanzado niveles impresionantes. Imagina edificios y monumentos que tardaron siglos en construirse, cada generación añadiendo su toque. La agricultura también debió haberse desarrollado significativamente. Con tanto tiempo para observar los ciclos de la naturaleza y experimentar con diferentes técnicas, los agricultores antediluvianos probablemente desarrollaron métodos sofisticados de cultivo y riego. El comercio y la economía ciertamente florecieron. Con la especialización en diferentes oficios, debió haberse desarrollado un sistema de intercambio y comercio. Tal vez incluso surgieron formas primitivas de escritura y contabilidad para facilitar estas transacciones. La longevidad también habría permitido extensos viajes y exploraciones. Una persona podría haber pasado décadas explorando territorios distantes, mapeando el mundo conocido y estableciendo rutas comerciales. Todo esto nos lleva a imaginar un mundo prediluviano mucho más avanzado de lo que generalmente pensamos. No era un mundo primitivo de cazadores-recolectores, sino una civilización compleja y sofisticada, con tecnologías que podrían haberse perdido en el diluvio y redescubiertas milenios después. La corrupción creciente, el lado oscuro del progreso. Mientras la civilización florecía en términos de tecnología y cultura, un proceso paralelo de degradación moral estaba en marcha. La Biblia nos dice que la maldad del hombre se multiplicó en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Este contraste es fascinante y perturbador. Por un lado, tenemos una sociedad alcanzando niveles impresionantes de desarrollo. Por otro lado, vemos que esa misma sociedad se hundía en niveles cada vez más profundos de corrupción moral. La violencia parece haberse vuelto endémica. Lamec, un descendiente de Caín, se jacta de haber matado a un hombre por herirlo, declarando que si Caín sería vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7. Esta actitud revela una cultura donde la venganza y la violencia eran glorificadas. La longevidad, que permitía tanto progreso, también significaba que las personas malvadas tenían siglos para perfeccionar su maldad y corromper a otros. Imagina a un tirano cruel gobernando durante cientos de años, o a un criminal con siglos para perfeccionar sus técnicas. La riqueza y el confort generados por el progreso tecnológico pueden haber llevado a un aumento del materialismo y la búsqueda del placer a cualquier costo. Las personas pueden haberse vuelto cada vez más enfocadas en satisfacer sus deseos inmediatos, olvidándose de Dios y de sus semejantes. La Biblia sugiere que hubo una erosión de las estructuras familiares tradicionales. Hay menciones de personas tomando para sí mujeres, tantas como quisieran, lo que indica una ruptura del modelo de matrimonio establecido por Dios en el Edén. El conocimiento, en lugar de acercar a las personas a Dios, parece haberlas alejado. Tal vez el orgullo por los logros alcanzados llevó a muchos a creer que ya no necesitaban al Creador. Esta corrupción no era solo individual, sino sistémica. Las estructuras sociales, las instituciones, los sistemas de gobierno, todo parece haber sido permeado por esta creciente maldad.
Era como si la sociedad en su conjunto hubiera decidido darle la espalda a Dios. El resultado fue un mundo donde prevalecía la injusticia, donde los fuertes oprimían a los débiles, donde la violencia era la norma. La belleza y el progreso alcanzados por la civilización antediluviana estaban manchados por esta sombra de maldad que se extendía por todas partes. Este escenario nos recuerda que el progreso tecnológico y cultural, por sí solo, no garantiza el progreso moral. Una sociedad puede ser altamente avanzada en términos materiales, pero profundamente corrupta en su corazón. Es una lección que resuena fuertemente en nuestra propia era de avances tecnológicos sin precedentes. Los Nefilim, gigantes en la tierra, uno de los aspectos más intrigantes y misteriosos del mundo prediluviano es la mención de los Nefilim. La Biblia los describe como héroes de la antigüedad, hombres famosos, y los asocia con la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran estos Nefilim? El término hebreo Nefilim puede traducirse como los caídos, o los que hacen caer a otros. Algunas tradiciones los interpretan como gigantes físicos, seres de estatura y fuerza sobrehumanas. El origen de los Nefilim es objeto de mucho debate. Una interpretación es que fueron el resultado de la unión entre ángeles caídos, los hijos de Dios y mujeres humanas. Esta visión ve a los Nefilim como seres híbridos, en parte angelicales y en parte humanos, dotados de habilidades y conocimientos extraordinarios. Otra interpretación ve a los hijos de Dios no como ángeles, sino como hombres de la línea de Set, que se casaron con mujeres de la línea de Caín. En esta visión, los Nefilim serían el resultado de la mezcla entre la línea fiel a Dios y la línea que se había apartado de él. Independientemente de su origen exacto, los Nefilim son descritos como seres excepcionales. Eran héroes, lo que sugiere hechos notables de fuerza, coraje o habilidad. Eran famosos, lo que indica que su reputación se extendió ampliamente. Imagina un mundo donde estos seres extraordinarios caminaban entre los hombres comunes. ¿Qué tipo de impacto habrían tenido en la sociedad? ¿Serían líderes, guerreros, inventores? Sus habilidades superiores, naturalmente, los colocarían en posiciones de poder e influencia. La presencia de los Nefilim podría haber acelerado aún más el desarrollo tecnológico y cultural del mundo antediluviano. Si poseían conocimientos o habilidades sobrehumanas, podrían haber introducido innovaciones sorprendentes en áreas como la arquitectura, la metalurgia o la medicina. Al mismo tiempo, la existencia de los Nefilim parece estar ligada al aumento de la maldad en el mundo. Tal vez su poder e influencia fueron utilizados para oprimir a los más débiles. O tal vez su mera existencia, como seres híbridos, fue vista como una corrupción del orden natural establecido por Dios. La mención de los Nefilim añade un elemento casi mítico a la narrativa del mundo prediluviano. Nos hace imaginar una era de maravillas y horrores más allá de nuestra comprensión, un mundo tan diferente al nuestro que raya en lo fantástico. Curiosamente, la Biblia menciona que había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después, lo que sugiere que algunos pudieron haber sobrevivido al diluvio. Esto ha llevado a muchas especulaciones sobre su posible influencia en la historia post-diluviana. Los Nefilim permanecen como una de las partes más enigmáticas de la narrativa bíblica, un recordatorio de que el mundo antediluviano era un lugar de misterios que aún no comprendemos completamente. La decisión divina, el anuncio del diluvio. Conforme la maldad se extendía por la tierra, la tristeza de Dios crecía. La Biblia utiliza un lenguaje poderoso para describir la reacción divina. El Señor vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Entonces el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y eso le dolió en el corazón. Este pasaje nos da un sorprendente vistazo a las emociones de Dios. El Creador, viendo su creación corromperse tan completamente, siente un profundo dolor.
La palabra hebrea utilizada aquí, que traducimos como «se arrepintió», lleva el sentido de pesar, de profundo lamento. Imagina el corazón de Dios en este momento. Él había creado a la humanidad para tener una relación de amor con Él, para ser la cúspide de su creación. Ahora ve a esa misma humanidad hundiéndose en niveles cada vez más profundos de depravación. Es como un padre viendo a sus hijos elegir caminos destructivos, impotente para detenerlos sin violar su libre albedrío. Ante esta situación, Dios toma una decisión drástica. Voy a borrar de la faz de la tierra al hombre que he creado. Esta no es una decisión tomada a la ligera o con ira, sino con profunda tristeza. Es la decisión de un cirujano que decide amputar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. Sin embargo, incluso en este oscuro momento, hay un rayo de esperanza. La Biblia nos dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor. En medio de un mundo totalmente corrompido, todavía había un hombre justo, un hombre que caminaba con Dios. Dios le revela su plan a Noé. Va a enviar un diluvio para limpiar la tierra, pero va a preservar a Noé y su familia. Noé recibe instrucciones detalladas para construir un arca, un enorme barco que albergará a su familia y a representantes de todas las especies de animales. Este anuncio debe haber sido impactante para Noé. Imagina recibir la noticia de que todo el mundo que conoces será destruido y que serás responsable de preservar la vida en la tierra. La magnitud de esta responsabilidad es casi inimaginable. Al mismo tiempo, este anuncio es un testimonio de la misericordia de Dios. Incluso al pronunciar juicio, provee un medio de salvación. El arca no es solo un medio para preservar la vida física, sino también un símbolo de esperanza, una promesa de un nuevo comienzo. La decisión de Dios de enviar el diluvio nos recuerda que, aunque Él es misericordioso y paciente, hay un límite para el mal que tolerará. Es una advertencia solemne de que nuestras acciones tienen consecuencias y que no podemos asumir que la paciencia de Dios durará para siempre. Al mismo tiempo, la preservación de Noé y su familia nos muestra que Dios siempre mantiene un remanente fiel, siempre provee un camino de redención. Incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, la esperanza nunca se extingue por completo. La construcción del arca, un proyecto de fe. Cuando Dios le ordenó a Noé que construyera el arca, le dio instrucciones específicas. La embarcación debía tener 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. En medidas modernas, esto equivale a aproximadamente 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. Era un proyecto de proporciones monumentales, especialmente para la época. Imagina a Noé explicando este proyecto a su familia. Dios me habló, debe haber dicho. Tenemos que construir un barco enorme porque va a llover tanto que todo el mundo quedará sumergido. En un mundo que probablemente nunca había visto lluvia, pues la Biblia sugiere que antes del diluvio la tierra era regada por neblina, esto debió haber parecido una idea absurda. La construcción del arca no solo fue un desafío técnico, sino también un acto de fe extraordinaria. Noé trabajó en este proyecto durante décadas, enfrentando sin duda el ridículo y la incredulidad de sus contemporáneos. Día tras día, año tras año, persistió, confiando en la palabra de Dios, incluso cuando todo a su alrededor parecía contradecirla. El proceso de construcción debió haber sido fascinante. La Biblia menciona que el arca fue hecha de madera de gofer, un tipo de madera que no podemos identificar con certeza hoy. Algunos especulan que podría haber sido ciprés o cedro, maderas conocidas por su durabilidad y resistencia al agua. El arca tenía 3 niveles, con compartimentos internos, y estaba cubierta de brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. Tenía una única puerta en el costado y una ventana en la parte superior. Era, en esencia, un enorme cofre flotante, diseñado no para navegar, sino para sobrevivir a las aguas turbulentas del diluvio. La logística de reunir todos los materiales necesarios debió haber sido un desafío inmenso. Probablemente se talaron bosques enteros para proveer suficiente madera.
La producción de brea en tal cantidad habría requerido operaciones a gran escala. Y luego estaba la cuestión de la mano de obra. La Biblia no menciona específicamente quién ayudó a Noé, además de su familia inmediata, pero es difícil imaginar que un proyecto de tal magnitud pudiera haber sido realizado por solo 8 personas. Tal vez Noé contrató trabajadores, quienes pudieron haber visto el proyecto como una oportunidad de empleo a largo plazo, aunque no creyeran en su propósito. Mientras el arca tomaba forma, debió haberse convertido en un punto de referencia en el paisaje, un testimonio visible de la fe de Noé y una advertencia constante del juicio venidero. Podemos imaginar a las personas viajando desde lejos para ver esta estructura extraña y gigantesca, preguntándose sobre su propósito. Durante todo ese tiempo, Noé no solo era un constructor, sino también un predicador. La Biblia lo llama predicador de justicia. Debió haber aprovechado cada oportunidad para advertir a las personas sobre el juicio venidero y llamarlas al arrepentimiento. La construcción del arca fue, por tanto, más que un proyecto de ingeniería. Fue un acto de obediencia, un testimonio de fe y una oferta de salvación para un mundo que estaba a punto de enfrentar el juicio divino. Era un símbolo de esperanza en un tiempo de creciente oscuridad, una promesa de que Dios siempre provee un camino para aquellos que confían en Él. Los últimos días, la calma, antes de la tormenta. Después de décadas de arduo trabajo y fe inquebrantable, el arca finalmente estaba lista. Noé tenía 600 años cuando recibió la orden final de Dios. Entra en el arca, tú y toda tu familia, porque he encontrado que eres el único justo en esta generación. Imagina la escena. El enorme arca se erguía imponente, un testimonio silencioso de la fe de un hombre y del juicio inminente de Dios. Alrededor, la vida continuaba como siempre. Las personas comían, bebían, se casaban y daban en matrimonio, ajenas a la catástrofe que estaba a punto de desatarse sobre ellas. Entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Animales de todas las especies comenzaron a llegar, como guiados por una fuerza invisible. Venían en pares, macho y hembra, entrando ordenadamente en el arca. Este desfile de criaturas debió haber sido un espectáculo increíble. Tal vez el último llamado de Dios para que las personas prestaran atención y se arrepintieran. Durante 7 días, Noé y su familia trabajaron para acomodar a todos los animales en el arca. Imagina la atmósfera dentro de esa gigantesca embarcación. El aire debía estar lleno de los sonidos y olores de miles de criaturas. La familia de Noé probablemente estaba ocupada organizando suministros, verificando los alojamientos, preparándose para un viaje cuya duración desconocían. Fuera del arca, el mundo continuaba con su rutina, ignorando las señales. Tal vez algunos se burlaron al ver a Noé y su familia entrando en el arca con los animales. Otros pudieron haber estado intrigados, pero no lo suficiente como para investigar más a fondo o tomar en serio las advertencias de Noé. En el 7º día, algo sin precedentes sucedió. Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien selló la entrada, sino Dios mismo. Este acto divino marcó un punto sin retorno. La oportunidad de arrepentimiento había pasado. El juicio estaba a punto de comenzar. Dentro del arca, Noé y su familia debieron haber esperado con una mezcla de temor y expectativa. Habían obedecido a Dios, pero ahora estaban completamente dependientes de Él. Afuera, el cielo todavía estaba claro. No había señal de lluvia. Debió haber sido un momento de creciente tensión, la calma antes de la tormenta. Estos últimos momentos antes del diluvio son un poderoso recordatorio de cómo las personas pueden volverse complacientes, ignorando las advertencias hasta que es demasiado tarde. Jesús comparó los días de Noé con los últimos días antes de su segunda venida, advirtiendo que muchos estarán desprevenidos, ocupados con las cosas cotidianas de la vida, sin darse cuenta de la inminencia del juicio divino. La historia también nos muestra la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, tanto de juicio como de salvación. Había prometido el diluvio, y el diluvio vendría,
pero también había prometido preservar a Noé y su familia. Y esa promesa también sería cumplida. Mientras el mundo esperaba inconscientemente, el arca flotaba silenciosamente, un testimonio de la gracia de Dios en medio del juicio, una promesa de esperanza y un nuevo comienzo más allá de las aguas que estaban a punto de cubrir la tierra. El diluvio comienza, el mundo sumergido. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las compuertas de los cielos. La lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Este versículo marca el comienzo del evento más catastrófico en la historia de la tierra. No era solo lluvia cayendo del cielo, sino que las mismas fundaciones del planeta parecían estar desmoronándose. La expresión «fuentes del gran abismo» sugiere erupciones volcánicas masivas, tal vez acompañadas por tsunamis gigantescos. Imagina la escena. El cielo, que antes nunca había conocido la lluvia, ahora estaba negro de nubes. El agua no caía en gotas, sino en cortinas impenetrables. El sonido debía haber sido ensordecedor. El rugido de la lluvia, el estruendo del trueno, el bramido de las aguas elevándose. Para aquellos fuera del arca, el terror debió haber sido indescriptible. Las personas probablemente corrieron hacia los puntos más altos, desesperadas por escapar de las aguas que subían rápidamente. Ciudades enteras fueron engullidas, civilizaciones arrasadas en cuestión de horas. Todo el conocimiento, toda la cultura, todas las realizaciones del mundo antediluviano estaban siendo borradas. Dentro del arca, Noé y su familia debieron haber escuchado los gritos de desesperación de aquellos que quedaron atrás. Podemos solo imaginar la angustia que sintieron, sabiendo que eran los únicos sobrevivientes de un mundo que estaba desapareciendo. A medida que las aguas subían, el arca fue levantada del suelo. Aquella enorme embarcación, que durante tanto tiempo había sido objeto de burla, ahora era el único refugio seguro en un mundo inundado. La Biblia nos dice que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia continuó cayendo. Las aguas se elevaron hasta cubrir los picos de las montañas más altas. La topografía de la tierra estaba siendo completamente remodelada por la fuerza de las aguas. Valles estaban siendo excavados, montañas erosionadas, continentes enteros posiblemente estaban siendo reconfigurados. La vida dentro del arca durante este período debió haber sido un desafío inmenso. 8 personas cuidando de miles de animales en medio de una tormenta que sacudía la embarcación. El ruido, el olor, la oscuridad. Todo esto debió haber puesto a prueba la fe y la resistencia de Noé y su familia al extremo. Pero en medio de todo este caos había una promesa. Dios no había olvidado a Noé. El arca, en toda su aparente fragilidad ante las fuerzas desatadas de la naturaleza, era un testimonio de la protección divina. Era el vaso elegido por Dios para llevar las semillas de un nuevo mundo a través de las aguas del juicio. El diluvio marca un punto de inflexión en la historia bíblica. Es el fin de una era y el comienzo de otra. El mundo que emergirá de las aguas será fundamentalmente diferente de aquel que fue sumergido. Es un poderoso recordatorio del juicio de Dios contra el pecado, pero también de su gracia al preservar un remanente para un nuevo comienzo. Mientras las aguas subían y el mundo antiguo desaparecía, el arca flotaba como un símbolo de esperanza. En su interior estaban las promesas de Dios y el futuro de la humanidad, preservados a través de la fe de un hombre que eligió confiar en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. La vida en el arca, sobreviviendo al caos. Mientras el mundo exterior era engullido por las aguas, la vida dentro del arca presentaba sus propios desafíos únicos. 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, eran responsables de cuidar de miles de animales en una embarcación sacudida por una tormenta sin precedentes. El interior del arca debió haber sido un lugar de actividad constante. Alimentar y cuidar a tantos animales diferentes era una tarea monumental.
Cada especie tenía sus propias necesidades dietéticas y de hábitat. Algunos animales eran depredadores, otros presas. Mantener a todos sanos y separados adecuadamente debió haber requerido una planificación meticulosa y un trabajo incansable. El olor dentro del arca probablemente era intenso. Con tantos animales confinados en un espacio cerrado, el manejo de los desechos debió haber sido un desafío constante. La familia de Noé probablemente pasaba gran parte de su tiempo limpiando, tratando de mantener condiciones sanitarias adecuadas. La oscuridad era otro factor a considerar. Con solo una ventana en la parte superior del arca, la mayor parte del interior debió haber sido bastante oscura. Linternas o antorchas habrían sido necesarias para moverse por los 3 niveles de la embarcación. El ruido también debió haber sido ensordecedor. El sonido de la lluvia golpeando el techo, el rugido de las aguas afuera, los gritos y llamados de miles de animales, todo esto creaba una cacofonía constante que debió haber sido estresante tanto para humanos como para animales. El movimiento del arca era otro desafío. Aunque diseñada para flotar y no para navegar, la embarcación todavía estaría a merced de las olas y las corrientes. Los ocupantes tendrían que adaptarse a un constante balanceo, lo que podría causar mareos y dificultar tareas simples. Psicológicamente, la experiencia debió haber sido intensa. La familia de Noé sabía que eran los únicos sobrevivientes de toda la humanidad. La responsabilidad de preservar la vida en la tierra pesaba sobre sus hombros. Además, había incertidumbre. ¿Cuánto tiempo durarían las aguas? ¿Qué encontrarían cuando finalmente pudieran salir del arca? Sin embargo, en medio de todos estos desafíos, también debió haber momentos de belleza y asombro. Imagina observar de cerca a animales que normalmente serían peligrosos o difíciles de acercarse en la naturaleza. La oportunidad de estudiar e interactuar con tantas criaturas diferentes debió haber sido extraordinaria. Más importante aún, estaba la certeza de la presencia y protección de Dios. La familia de Noé había sido testigo de la fidelidad de Dios en cada etapa de su viaje hasta ese momento. Esa confianza en Dios debió haber sido su ancla en medio de la tormenta, tanto literal como figurativa, que enfrentaban. La vida en el arca era, en muchos aspectos, una miniatura del nuevo mundo que emergería después del diluvio. Era un microcosmos donde humanos y animales coexistían en un espacio confinado, dependiendo unos de otros y, en última instancia, de la provisión de Dios para su supervivencia. Cada día en el arca era un testimonio de la gracia de Dios y de la fidelidad de Noé. Era una lección viva de mayordomía, cuidado de la creación y confianza en las promesas divinas. Mientras el mundo exterior pasaba por una transformación catastrófica, dentro del arca, las semillas de un nuevo comienzo eran cuidadosamente preservadas y nutridas. Las aguas bajan, señales de esperanza. Después de 150 días, las aguas del diluvio finalmente comenzaron a bajar. La Biblia nos dice que Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a disminuir. Este viento, posiblemente acompañado por cambios tectónicos, marcó el comienzo de una nueva fase en la historia del diluvio. Imagina el alivio y la expectativa que Noé y su familia debieron haber sentido al darse cuenta de que el constante movimiento del arca estaba disminuyendo. Después de meses de balanceo incesante, la embarcación finalmente encontró un punto de apoyo. En el día 17 del 7º mes, el arca se posó sobre los montes de Ararat. El monte Ararat, situado en la actual Turquía, se convirtió en el punto de anclaje del arca. Imagina la escena, una embarcación gigantesca posada en lo alto de una montaña, rodeada por un vasto océano que lentamente se retiraba. Era una señal visible de que Dios estaba cumpliendo su promesa. Sin embargo, Noé y su familia no podían simplemente salir del arca de inmediato. Las aguas todavía cubrían gran parte de la tierra y necesitaban estar seguros de que era seguro emerger. Así comenzó un período de espera y observación. 40 días después de que se hicieron visibles las cimas de las montañas, Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. Este ave
conocida por alimentarse de carroña, voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Fue una primera prueba, pero no proporcionó información concluyente. Luego Noé soltó una paloma. A diferencia del cuervo, la paloma regresó al arca, sin encontrar lugar donde posarse. Este fue un signo de que, aunque las aguas estaban bajando, la tierra aún no estaba lista para ser habitada. 7 días después, Noé soltó la paloma nuevamente. Esta vez, regresó con una hoja fresca de olivo en el pico. Esta imagen, que se ha convertido en un símbolo universal de paz y esperanza, debió haber llenado el corazón de Noé de alegría. Era una prueba tangible de que la vida estaba resurgiendo en la tierra. Después de otros 7 días, Noé soltó la paloma por tercera vez. Esta vez no regresó. Este fue el signo que Noé esperaba. La tierra estaba lo suficientemente seca como para que la paloma encontrara un nuevo hogar. Finalmente, en el primer día del primer mes del año 601 de Noé, las aguas se habían secado sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie del suelo estaba seca. ¡Qué visión debió haber sido! Después de más de un año confinado en el arca, Noé podía ver un mundo transformado, lavado y renovado. Sin embargo, Noé no actuó precipitadamente. Esperó otros 57 días, hasta que Dios finalmente le dio la orden. Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Haz que salgan también todos los animales. Este periodo de espera y observación nos enseña valiosas lecciones sobre la paciencia y la confianza en Dios. Incluso cuando vemos señales de que nuestra situación está mejorando, es sabio esperar la clara guía de Dios antes de actuar. El descenso de las aguas del diluvio marca el comienzo de una nueva era en la historia de la Tierra. El mundo que emergía era fundamentalmente diferente de aquel que había sido sumergido. Los paisajes fueron reconfigurados, los ecosistemas alterados, y la propia atmósfera de la Tierra puede haber sido modificada. Para Noé y su familia, cada señal de que las aguas estaban bajando era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Él había prometido no solo juzgar al mundo, sino también preservar un remanente para un nuevo comienzo. Ahora, estaban a punto de pisar un mundo renovado, llevando consigo las promesas y responsabilidades de un nuevo pacto con Dios. Un nuevo mundo, el primer arco iris. Cuando Noé y su familia finalmente salieron del arca, pisaron un mundo transformado. El paisaje que los rodeaba era irreconocible, moldeado por las fuerzas del diluvio. Era una tierra nueva y sin explorar. El aire debía estar limpio y fresco, purificado por la lluvia de 40 días. La vegetación, aunque aún escasa, comenzaba a brotar nuevamente, señal de que la vida estaba resurgiendo. El primer acto de Noé al salir del arca fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Este acto de adoración y gratitud debió haber sido profundamente conmovedor. Imagina la escena: una familia, los únicos sobrevivientes humanos, arrodillados ante un altar improvisado en la cima de una montaña, rodeados por un mundo recién lavado. La respuesta de Dios a este acto de adoración fue establecer un nuevo pacto con la humanidad. Prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio, diciendo: mientras dure la tierra, no dejará de haber siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Para sellar este pacto, Dios hizo algo extraordinario. Creó el arco iris. Pongo mi arco en las nubes. Este será el signo de la alianza entre mí y la tierra, dijo Dios. Imaginen el asombro y la admiración de Noé y su familia al ver por primera vez ese espectáculo de colores en el cielo. El arco iris, un fenómeno que hoy consideramos común, debió haber sido una visión impresionante para esos primeros observadores. Cada color brillante era un recordatorio de la promesa de Dios, un signo de esperanza pintado en el propio cielo. Este primer arco iris marcó el comienzo de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Era un signo visible y recurrente de la fidelidad de Dios, un recordatorio constante de su promesa de preservación. Cada vez que la lluvia cayera y el sol brillara,
El arco iris aparecería como un testimonio silencioso del pacto de Dios. El simbolismo del arco iris es profundo. Un arco, normalmente un arma de guerra, ahora estaba apuntando hacia arriba, hacia Dios, como si Él estuviera depositando sus armas de juicio. Los múltiples colores representaban los diversos aspectos de la gracia de Dios, todos unidos en una exhibición armoniosa. Para Noé y su familia, el arco iris debió haber sido una fuente de consuelo y seguridad. Cada vez que las nubes oscurecieran el cielo y comenzara a llover, podrían mirar hacia el cielo en busca de ese signo colorido, recordando la promesa de Dios. El arco iris también simbolizaba un nuevo comienzo para la creación. Así como hubo 7 días en la creación original, ahora había 7 colores en el arco iris, marcando una especie de recreación después del diluvio. Este nuevo mundo post-diluviano era un lugar de nuevas oportunidades y responsabilidades. Dios renovó su mandato original para la humanidad. Sean fructíferos y multiplíquense, llénense de la tierra y habítenla. Noé y su familia tenían la tarea de reiniciar la civilización humana, esta vez con un conocimiento claro de las consecuencias del pecado y de la fidelidad de Dios. El primer arco iris, por lo tanto, no era solo un bello fenómeno natural, era un símbolo poderoso de promesa, perdón y un nuevo comienzo. Era un recordatorio constante de que no importa cuán oscuras puedan volverse las nubes, la gracia de Dios todavía brilla a través de ellas, pintando el cielo con colores de esperanza. Lecciones del diluvio. ¿Qué podemos aprender? La historia del diluvio, lejos de ser solo un relato de destrucción, está llena de profundas lecciones que resuenan hasta el día de hoy. Vamos a explorar algunas de esas lecciones. La seriedad del pecado. El diluvio nos muestra cuán seriamente Dios toma el pecado. La corrupción de la humanidad llegó a un punto en que Dios decidió que era necesario un reinicio radical. Esto nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que el pecado, si no se trata, puede llevar a la destrucción. La importancia de la obediencia. Noé se destaca como un ejemplo de obediencia inquebrantable. Construyó el arca y predicó la justicia durante décadas, enfrentando el ridículo y la incredulidad. Su fidelidad nos enseña el valor de seguir a Dios, incluso cuando sus instrucciones parecen ilógicas a los ojos del mundo. La paciencia de Dios. Aunque el juicio llegó, no fue sin advertencias. Dios dio a la humanidad amplio tiempo para arrepentirse. Esto revela el corazón de Dios, quien es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. La provisión de Dios en medio del juicio. Incluso al juzgar al mundo, Dios proveyó un medio de salvación. El arca es un poderoso símbolo de la gracia de Dios en medio de su justicia. La importancia de la fe. Hebreos 11:7 elogia la fe de Noé, que lo llevó a construir el arca movido por santo temor. Su historia nos recuerda que la fe a menudo implica actuar basándonos en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos evidencia inmediata. El valor de un remanente fiel. A través de una sola familia fiel, Dios preservó a la humanidad y a la creación animal. Esto nos enseña que incluso un pequeño grupo de personas fieles puede hacer una gran diferencia en el plan de Dios. La renovación y el nuevo comienzo. El diluvio no fue el fin, sino un nuevo comienzo. Esto nos recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades, capaz de traer renovación, incluso después de la destrucción más catastrófica. La mayordomía de la creación. Dios confió a Noé la tarea de preservar las especies animales. Esto reafirma nuestra responsabilidad como mayordomos de la creación de Dios. El peligro de la complacencia. Jesús utilizó los días de Noé como una advertencia contra la complacencia espiritual. Mateo 24:37-39. Las personas estaban tan absortas en sus vidas cotidianas que ignoraron las advertencias del juicio inminente. La fidelidad de Dios a sus promesas. El arco iris nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Prometió no volver a destruir el mundo con un diluvio, y ha mantenido esa promesa durante milenios. La importancia de la familia.
Dios no solo salvó a Noé, sino a toda su familia. Esto destaca el papel crucial de la familia en el plan de Dios y la importancia de nutrir la fe dentro de la unidad familiar. El peligro del progreso sin principios. La civilización antediluviana era avanzada, pero moralmente corrupta. Esto nos advierte contra el progreso tecnológico o cultural que no va acompañado de progreso moral y espiritual. La realidad del juicio divino. El diluvio nos recuerda que, aunque Dios es amoroso y misericordioso, también es justo y juzgará el pecado. Esto nos llama al arrepentimiento y a vivir vidas santas. La universalidad del pecado y la gracia. El diluvio afectó a toda la humanidad, al igual que el pecado afecta a todos, pero la salvación ofrecida a través del arca también estaba disponible para todos los que creyeran, prefigurando la oferta universal de salvación en Cristo. La importancia de la preparación espiritual. Al igual que Noé se preparó para el diluvio, estamos llamados a prepararnos espiritualmente para los desafíos y juicios que vendrán. Estas lecciones del diluvio no son meras curiosidades históricas, sino verdades atemporales que pueden moldear nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y de nuestro lugar en el plan divino. Nos llaman a una fe más profunda, a una obediencia más completa y a una apreciación más rica de la gracia y la justicia de Dios.